La hepatitis es una enfermedad viral muy importante que produce una lesión inflamatoria difusa del hígado y producida por varios agentes etiológicos, como ustedes ven, ¿no? Los virus de la hepatitis son los que ustedes ven en la pantalla: el A, el B, el C, el D, el E, el F y el G. Hay formas crónicas de hepatitis que producen los virus B, C y D. Importante saber esto, las formas crónicas. Vayamos viendo el virus de la hepatitis A. El virus de la hepatitis A es producida por el virus que se llama de la hepatitis A. Como ustedes están viendo, el virus se replica en el hígado, se excreta por la vía biliar y se elimina por las heces. Miren qué interesante. El virus se replica en el hígado y se elimina por heces fecales. El principal reservorio es el ser humano y su distribución es universal. Es un virus pequeño que mide 25 a 28 nanómetros y ahí tienen las características del virus. Afecta a países en desarrollo. En América es endémica. El 90% a 100% de las poblaciones ha desarrollado anticuerpos del tipo IgG contra el virus en América Latina. La transmisión es fecal-oral y la letalidad global es de 0,3% y en mayores de 50 años asciende a 1,8%. Entonces, como ustedes ven, en algunos países, ahí están viendo de celeste, algunos países de azul, celeste, no sé qué color, donde es endémica la enfermedad, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo de la hepatitis A? Vivir o estar con alguien infectado de hepatitis A en la casa, en la escuela, en los internados, en los cuarteles, en las cárceles, etc. La drogadicción, la actividad homosexual, el contacto buco-anal, la transfusión de productos sanguíneos, niños en la guardería y viajes a zonas endémicas. Por eso es que a mucha gente que viene de Europa y de Estados Unidos les piden que se hagan vacunar contra la hepatitis A, porque es endémico. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Astenia, adinamia, anorexia, fiebre, dolor leve en el hipocondrio derecho. Hay un cuadro gastrointestinal a veces, ictericia, coluria, hipocoria y hepatomegalia. Entonces hay manifestaciones generales como ustedes están viendo, pero sobre todo hay manifestaciones dirigidas al hígado, como están viendo también: ictericia, coluria, hipocoria, hepatomegalia. Y las manifestaciones generales ustedes las pueden ver ahí en el lado derecho: astenia, adinamia, anorexia, fiebre, dolor leve en el hipocondrio derecho, porque el hígado se inflama y además aumenta de tamaño, ¿no? En el laboratorio hay leucopenia, linfopenia, neutropenia, suele haber. Las bilirrubinas están elevadas a expensas de la bilirrubina directa. Las enzimas que fabrica el hígado
están también elevadas. A nivel serológico hay una detección de la IgM anti-H, anti-hepatitis A. Y ustedes pueden ver que lo que tenemos que hacer es pedir esto en el laboratorio, es decir, el anticuerpo contra la hepatitis A. Y también a nivel de la microscopía electrónica se puede apreciar las partículas virales. Pero lo que generalmente hacemos es pedir los anticuerpos contra el virus de la hepatitis A en el laboratorio. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento? Es fácil. Restricción de la actividad física. Reposo en cama hasta que se normalicen las pruebas de funcionamiento hepático y dieta. Tengan en cuenta eso. Es muy importante. Ustedes van a ver muchos chicos escolares que tienen problemas de hepatitis A porque se enferman cuando alguien en el colegio está enfermo, el resto se contagia si no está vacunado. ¿Sí? La vacunación es recomendable en menores de 40 años en grupos de riesgo, ¿no? Si viajan a zonas endémicas, exposición a aguas residuales, drogadictos, homosexuales, trabajadores de guarderías infantiles, ¿ya? Virus de la hepatitis B. O sea, la hepatitis A es simple, ¿no es cierto? Es una hepatitis que normalmente en unas 6 semanas puede pasar desapercibidamente, pero el asunto está que los médicos sepamos hacer reposo con nuestros pacientes. Hepatitis B. 300 millones de portadores crónicos en el mundo. Miren qué barbaridad. La Organización Mundial de la Salud dice que 400,000 nuevas infecciones en Latinoamérica y el Caribe cada año. Lo que quiere decir que están aumentando los homosexuales, drogadictos, etc. También es de la misma familia del virus de la hepatitis A, el reservorio es humano, es un virus que está envuelto, como ustedes están viendo. No tiene núcleo, como todos los virus, tienen su material genético dentro de una cápsula, como ustedes están viendo, ¿sí? Y pues se multiplica dentro del virus. 5% en la epidemiología, 5% están infectados por virus de la hepatitis B, 350 millones de forma crónica. Hay 450 millones de portadores. Por eso es que ustedes cuando vayan al internado les van a vacunar contra la hepatitis B, porque cuando están en los hospitales pues no sabemos quién puede tener, quién puede ser portador. El 15 al 40% pueden desarrollar cirrosis, insuficiencia hepática y carcinoma hepatocelular. Este es el problema de la hepatitis B, ¿no? Como es tan grave, miren ustedes que entre el 15 y 40% pueden desarrollar cirrosis, insuficiencia hepática y carcinoma hepatocelular. El periodo de incubación es aproximadamente de 45 a 160 días, en promedio 120 días. A veces son asintomáticos, los pacientes presentan fiebres ocasionales, malestar general, anorexia, náuseas y vómitos, dolor abdominal, sobre todo el hipocondrio derecho, ictericia en el 30 a 50% de adultos y 10% de niños. O sea, sepan que no todos los contagiados de hepatitis A hacen ictericia.
un 30 a 50% en los adultos y 10% en los niños. Por eso que es importante la vacuna en el personal de salud sobre todo. Por eso les insisto, cuando ustedes vayan al internado, tienen que hacerse vacuna, si no están todavía vacunados. Se pide también los antígenos contra la hepatitis B, que eso lo hacen en el laboratorio, en cualquier laboratorio. ¿No? Son test de ELISA que buscan el antígeno contra la hepatitis B. La transmisión sexual perinatal o parenteral son las clásicas formas de transmitirlo. Por eso es que muchos homosexuales, la madre puede transmitir a su bebé a través de la vía intraplacentaria. Los drogadictos cuando usan jeringas que están contaminadas, etc., ¿no? Entonces, es muy importante la transmisión. Se definen 3 cursos evolutivos en infección crónica. El primer curso evolutivo es la hepatitis crónica contra el virus, asintomática, con la elevación de las enzimas hepáticas de forma constante, síntomas de hepatitis aguda y ocasionalmente insuficiencia hepatocelular. La hepatitis crónica negativa para el virus, un tercio tienen cirrosis. Al momento del diagnóstico, la lesión es histológica y esta es mucho más grave. Y los portadores inactivos del virus de la hepatitis B, son negativos al virus. Se hace a través de la biopsia hepática y producen fibrosis o inflamación mínima. ¿Okay? Entonces ustedes vean que hay 3 cursos evolutivos de la infección crónica en la hepatitis B. Pero la más grave es la hepatitis crónica que da resultados negativos para el virus de la hepatitis, pero el paciente hace cirrosis. Entonces el diagnóstico se lo hace por biopsia, por vía histológica. Este es el tratamiento que hacen hoy en día para la hepatitis B, el interferón. Y hay otros medicamentos que utilizan, miren, en México, por ejemplo, están utilizando la lamivudina, ¿sí? Importante. El virus de la hepatitis C, denominada anteriormente NOA/NOV, ahora se lo llama virus de la hepatitis C. De la misma manera, es un virus que tiene su material genético envuelto por una cápsula, pertenece a la misma familia de los virus. Principal causa es la posttransfusional, la prevalencia 1.4%, hay incidencia de 193,000 nuevos casos por año en Sudamérica. ¿Sí? Los factores de riesgo son personas que reciben transfusión de sangre, la transmisión materna a través de la placenta, la drogadicción, esporádicamente el personal médico, trabajadores de salud, y el tener múltiples compañeros sexuales también es importante en los factores de riesgo, ¿sí? Tanto para los hombres como para las mujeres. El cuadro clínico de la hepatitis C es la ictericia,
dolor en el hipocondrio derecho, mialgias, fiebre, vómito. En realidad casi todos ellos tienen la misma sintomatología, ¿no? El asunto está en diagnosticar laboratorialmente cuál de las hepatitis nos estamos enfrentando. Si es hepatitis A, que es la más benigna, no hay ningún problema, ¿no? Pero si es otro tipo de hepatitis, los médicos tenemos que tener mucho cuidado con estos pacientes, ¿sí? Porque pueden hacer hepatitis crónica, pueden hacer cirrosis, etc. El tratamiento interferón más ribavirin, que son medicamentos que están utilizando hoy en día. Bueno, el virus de la hepatitis D. El virus de la hepatitis D es de la misma familia, es un virus defectuoso, tiene también su material genético envuelto por una cápsula. El cuadro clínico es una ictericia y cuadro similar al de la hepatitis B. ¿Ok? O sea, miren ustedes cuántos virus de la hepatitis tenemos. Por eso es importante hacer un buen diagnóstico. Por eso es importante en la prueba serológica determinar la inmunoglobulina contra la hepatitis C. ¿No es así? Entonces es importante que ustedes soliciten las inmunoglobulinas, los anticuerpos contra alguna hepatitis que estamos buscando, sospechando. Generalmente el PCR está aumentado en todas estas hepatitis. El tratamiento también es interesante. Virus de la hepatitis E, similar a de la hepatitis A, es más lábil al sodio, es muy pequeño, es muy constante en países tropicales, hay zonas endémicas en los meses de mayor lluvia, entre 15 a 40 años, la mortalidad es baja en la población general y casos esporádicos en países en desarrollo, pero en países del tercer mundo es muy frecuente también la hepatitis C. La transmisión es igual que la hepatitis A, fecal oral. El periodo de incubación es de 30 a 40 días. El cuadro clínico, hay un periodo preictérico que dura 5 días, malestar general, hiporexia, molestia abdominal, fiebre, hepatomegalia en el 60%. Y el periodo ictérico, se produce ictericia, coluria, fiebre, síntomas digestivos que a veces desaparecen, prurito intenso, hepatomegalia. ¿Ok? Ese es el cuadro clínico que también es muy parecido al de la hepatitis A, porque en la hepatitis A muchos niños y en muchos adultos también vamos a presentar ese mismo cuadro. ¿Ok? En laboratorio las bilirrubinas están aumentadas, las transaminasas también están elevadas. Es importante pedir hepatograma porque bilirrubinas y transaminasas están elevadas. Bueno, no existe tratamiento específico. En el embarazo es crucial la vigilancia estricta. Bueno, eso en cuanto a hepatitis. Para que se vayan acordando de la hepatitis, pero seguramente ustedes van a llevar con mucho más detalle en la materia del doctor Juanito, en infectología. Vamos a ver con el litiasis. La litiasis biliar es una enfermedad que está emparentada con el hígado, ¿no? Miren ustedes, la litiasis biliar
es característico las 4 Fs. Si ustedes tienen un paciente con estas 4 Fs y dolor abdominal y dolor hipocólico, probablemente estemos hablando de una riqueza de miren, las 4 Fs vienen así: de mujer, female, fértil es una mujer que ha tenido hijos, 40, que es más o menos cuarentona, y fat, que es gordo. Ustedes ven una mujer con esas características, tiene dolor hipocólico localizado en el hipocondrio derecho, irradiado hacia la espalda, pues probablemente en el 80% de los casos sea una litiasis superior. ¿Okay? No se olviden las 4 Fs. ¿Cuáles son los factores de riesgo en la litiasis biliar? Bueno, además de las 4 Fs que les he contado, hay otros factores de riesgo: el alcohol, la dieta. La dieta es muy importante, la dieta grasa. Aquí en Santa Cruz comemos mucha dieta grasa. El sedentarismo, enfermedades como la diabetes, los estrógenos, hay mujeres que usan estrógenos, la raza, drogas, dietas, antecedentes familiares. ¿Okay? Pero no se olviden de las 4 Fs que les he mostrado en primer lugar. Sin embargo, como ustedes ven, hay otros factores de riesgo que pueden ser la causa de litiasis biliar. Pero no es exclusivo de mujeres, ¿no? La litiasis biliar también puede darse y se da en hombres. Los cálculos biliares que se producen, ahí ustedes están viendo. Los tipos de cálculos biliares son cálculos de colesterol en el 75-85% de los cálculos que se encuentran en nuestro medio, formado casi exclusivamente por cristales de colesterol, más frecuente en mujeres y multípares. Tienen influencias ambientales y dietéticas. Y el 15 a 25% de la incidencia es cálculos de la litiasis biliar formados por bilirrubinato cálcico y otros pigmentos, asociados a hemólisis hepatopatía. ¿Okay? Estos cálculos pueden ser de color negro o de color café oscuro. Entonces, bien, estos son los cálculos que normalmente encontramos en las personas que se operan. El mecanismo de formación de los cálculos pigmentarios: hay un aumento de la excreción hepática de la bilirrubina libre, deficiencia de factores solubilizadores de la bilirrubina libre y desconjugación de la bilirrubina en la libre. Por eso es que les mostraba en el anterior que el 75-85% de los cálculos es de colesterol, porque finalmente hay un mal metabolismo de la bilirrubina. También tienen en la formación de los cálculos algunas bacterias que son bacterias coliformes que hacen que haya una falla en la metabolización de la bilirrubina. ¿Okay? Entonces, bien, la mayor parte de los cálculos son cálculos de colesterol. Y ya saben ustedes que los mecanismos de formación y hipersecreción biliar de colesterol con sobresaturación de la bilis, hipomotilidad de la vesícula biliar, hipersecreción de mucina por la vesícula biliar, cristalización acelerada del colesterol biliar. Y por eso se forman los cálculos. ¿Okay?
¿Cuál es la fisiopatología de los cálculos? Como ustedes están viendo, hay un mal metabolismo como ustedes están viendo, del colesterol lineal. A veces los antecedentes familiares genéticos tienen que ver en esto. Y ya saben ustedes las características, y además que hay factores, sobre todo dietéticos, que influyen en la producción de cálculos. Generalmente se forma barro biliar, y este barro biliar que puede ya producir colelitiasis sintomática simple, se convierte en cálculos. El problema del barro biliar es que puede convertirse en cálculos muy pequeñitos, y como ustedes saben, los cálculos muy pequeñitos pueden migrar a la vía biliar. Si migran a la vía biliar, pueden obstruir el cístico, pueden obstruir el colédoco, o pueden obstruir la papila duodenal mayor, donde desemboca el colédoco. Y si obstruyen la papila duodenal mayor, pues no solamente van a producir una colelitiasis, sino van a producir un problema en el colédoco y en el páncreas, que se llama colangitis. Así pueden producir esta coledocolitiasis, puede producir pancreatitis aguda. Si se obstruye la papila duodenal mayor, donde desembocan el colédoco y el conducto pancreático principal, puede haber una colangitis. Y una colangitis ya es palabras mayores, ¿no? También cuando se produce la colelitiasis, se corre el peligro de que se produzca una colecistitis aguda, y si no se trata a tiempo, puede haber una perforación de la vesícula y producir una peritonitis química, que es un factor muy grave. En la colecistitis aguda, entonces, es muy importante la ectasia vesicular, donde pues el cálculo puede obstruirse en el infundíbulo, puede obstruirse en el conducto cístico, y la vesícula se hace atópica. Esta obstrucción de los cálculos a nivel infundibular o en el cístico van a producir irritación química en la vesícula, y es por eso que van a aumentar las sales biliares, va a haber un proceso inflamatorio dentro de la vesícula biliar, y a veces puede haber una isquemia de la pared vesicular. Ya en la etapa 2 y en la etapa 3, el paciente tiene síntomas de dolor, ¿no es cierto? Que es el principal síntoma que presentan los pacientes, el dolor tipo cólico. El dolor tipo cólico es un dolor localizado en el hipocondrio derecho, es un dolor que asciende, desciende, asciende, desciende, asciende, desciende. Es un dolor de tipo cólico. Y entonces, debido a la atonía de la vesícula biliar, debido a la inflamación y debido a la trombosis venosa, puede incluso terminar en una colecistitis aguda. Generalmente los pacientes llegan a nuestras manos cuando están con colecistitis aguda. La colecistitis aguda significa que se trata de un paciente o una paciente que ha tenido episodios repetidos de cólicos biliares. Se ha hecho tratar el cólico con antiespasmódicos, analgésicos, y luego se ha ido a su casa. Al poco tiempo vuelve a comer otra vez grasas, otra vez se obstruye la vesícula, otra vez se inflama, otra vez se hace colocar antiespasmódicos, analgésicos, le pasa el dolor, vuelve a su casa.
y así sucesivamente, son 2, 3, 4 veces repetidamente que los pacientes se van a sus casas hasta que llega un momento en que se produce una colecistitis aguda. En la colecistitis aguda hay inflamación de la vesícula biliar, hay distensión de la vesícula, hay un proceso inflamatorio, a veces puede haber, pueden aparecer bacterias y agudizar el proceso inflamatorio. ¿Okay? La colecistitis acalculosa suele aparecer, pero es el 10% de los casos de colecistitis aguda. La complicación más frecuente de las quemaduras, sepsis, traumas o postquirúrgicos de cirugía mayor. Miren, sobre el 10%, el 90% de las colecistitis generalmente son cálculos. ¿Ok? No se olviden que es una complicación frecuente de quemaduras, sepsis, trauma y postquirúrgicos de cirugías mayores. La colecistitis aguda produce complicaciones infecciosas, como ustedes están viendo, ¿no? Y esas complicaciones infecciosas pueden estar relacionadas con la colangitis, enfisematosa ascendente y empidema vesicular. Frecuente en diabéticos, frecuente en colecistitis acalculosas que requieren colecistectomías de urgencia. Bueno, en el 10% de las colecistitis agudas evolucionan a perforación. Por eso es que es importante cuando tengamos pacientes con colecistitis que los tratemos inmediatamente. Y si es posible operarlos casi inmediatamente, es mejor. Porque de lo contrario, el problema es que la vesícula, mientras más se inflama, se puede necrosar, perforar y producir una peritonitis química. Una peritonitis química es más grave que una peritonitis que otra peritonitis común. La peritonitis química por esparcimiento de la bilis es mucho más peligroso. Entonces miren ustedes lo que en algunos pacientes se puede formar si no hacemos el tratamiento correspondiente y rápido, ¿no? Bien, es muy importante la historia clínica y la anamnesis cuando tenemos este tipo de pacientes. En nuestro medio es muy frecuente. El cólico biliar en los pacientes que tienen estas enfermedades son pacientes que tienen cólicos biliares. Y los cólicos biliares generalmente se presentan posterior a la ingesta de grasa. Los pacientes comen, aquí en nuestro medio comemos mucha grasa, ¿no? Cerdo, en diferentes variedades. Son pacientes que tienen dispepsia biliar, ¿sí? En algunas circunstancias se puede producir una complicación con el colédoco, una colangitis, y cuando hay una colangitis se produce esta triada, ¿no? La triada de Charcot, que es dolor abdominal intenso, fiebre e ictericia. En los pacientes que tienen problemas biliares hay este signo, el signo de Murphy, ¿no? Hay un dolor en el hipocondrio derecho, por debajo de las costillas, en la zona subhepática, ¿no? En los análisis hay una leucocitosis con desviación a la izquierda y hay alguna alteración muy importante en las pruebas hepáticas, ¿no? Las transaminasas, las bilirrubinas están aumentadas a expensas de las bilirrubinas directas. Hay aumento de la fosfatasa alcalina. Ese es otro signo importante cuando tenemos el aumento de la fosfatasa alcalina.
si estamos sospechando de una enfermedad biliar y las bilirrubinas, las transaminasas están alteradas, pero además está alterada la fosfatasa alcalina, es casi seguro que se trata de cálculos biliares en ADC. Claro, hoy en día estos cálculos lo hacemos a través de la ecografía, ¿no? Que es el diagnóstico más, el medio de diagnóstico más preciso que tenemos los médicos, más barato y más inocuo. Podemos hacer otros exámenes, pero ustedes saben que la ecografía es el más simple, el más barato para el paciente. Podemos hacer otros exámenes, como ustedes están viendo, pero el más simple es la ecografía. Obviamente que si tenemos cálculos que se han enclavado en la papila duodenal mayor, tenemos que hacer un ERCP, que es una colangiopancreatografía endoscópica retrógrada. Miren qué interesante es ahora, ¿no? Con un ERCP, nosotros podemos solucionar cuando un cálculo se enclava en la papila duodenal, en el esfínter de ojo. Imagínense cuando no había ERCP, teníamos que entrar a operar, teníamos que abrir el colédono, teníamos que dejar unas sondas dentro del colédono. Yo todavía hice esas cirugías cuando me formé y era increíblemente complicado hacer eso. En cambio, hoy en día, cuando hay un cálculo enclavado en la papila duodenal mayor, lo que solemos hacer es la ERCP, la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada. Ese es el diagnóstico y el tratamiento que se hace hoy día cuando tenemos un cálculo enclavado en el ojo, en la papila duodenal. ¿Okay? Bueno, ustedes ya saben que el tratamiento de una litiasis biliar es el quirúrgico, no hay otro, porque nadie conoce algún remedio para disolver las piedras que hay en la vesícula. Por más que los curanderos digan que tomando esto, tomando el otro, van a diluir o van a deshacer los cálculos, no hay posibilidad. ¿Alguien de ustedes conoce algo en la vida que pueda diluir las piedras que encontramos en la calle? Echarle un pequeño líquido y que se disuelvan las piedras. No hay. Entonces, cuando tenemos una vesícula con cálculos, hay que operar.